Hola, bienvenidos y bienvenidas a Oye Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del Consorcio de Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor, de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Desde siempre la ciencia ha desconfiado de los sentidos humanos. Se sospechaba incluso hace miles de años que muchas explicaciones que buscábamos en la naturaleza escapaban a nuestros ojos y nuestros oídos. Eso se confirmó con la tecnología cuando, por ejemplo, se crea el primer microscopio y se revela que hay todo un mundo de partículas y microorganismos que puede existir apenas en una pizca de tierra. Pero aún más pequeñas son las nanopartículas, tan ínfimas que es difícil compararlas, y vamos a tratar de hacerlo con nuestra experta invitada de hoy, justamente para ayudarnos a entenderlas y también conocer su gran importancia en las energías renovables y en el tratamiento del agua, para comprender todo su potencial. Está con nosotros Alejandra Tello, doctora en Ciencias con mención en Química y académica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama, institución donde también es directora de formación continua. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Partamos por lo más básico, por la definición misma de nanopartícula. Decíamos, es difícil establecer comparaciones, pero cuando tienes que explicar qué es una nanopartícula, ¿cómo lo abordas? Bueno, de forma sencilla, te puedo decir, en primera instancia, ¿cierto? Podemos dividir esta palabra en partícula y en nano. Y partícula es algo pequeño, digámoslo así, ¿ya? Algo muy pequeño, y que ya todos en cotidiano incluso podemos usar esta palabra, ¿no? Claro. Pero cuando tiene este prefijo nano, quiere decir que es de tamaño nanométrico. Y de tamaño nanométrico quiere decir que es 10.000 veces más pequeño que un objeto como, por ejemplo, un cabello humano. 10.000 veces más pequeño que un cabello humano. Eso quiere decir que es 10 a la menos 9 metros, o sea, 0,000090. ¿Ya? Es así de pequeñita una nanopartícula. ¿Y cuándo y en qué momento comprende la ciencia que no solamente existe este mundo, este nanomundo, por así llamarlo, sino que también se puede manipular y obviamente se desarrolla la tecnología, ¿no? Para no solamente observarlo, sino que también hacer experimentos con ellas? Claro, bueno, esto es un constructo, ¿cierto? Porque todo el conocimiento se va construyendo. Los antiguos, incluso en épocas, por ejemplo, en algunas arcillas mayas, incluso hay evidencia de nanopartículas en esas arcillas, en cerámica, ¿ya? Se han encontrado objetos que tienen nanopartículas, pero la gente no sabía que tenían nanopartículas. Era por coincidencia que habían llegado a ellas, ¿ya? Ahora esto se va construyendo a través de la ciencia y hay un hito importante donde está la química y la física cuántica. Y desde la cuántica se fundamenta el mundo, digamos, de invisible al ojo humano, este mundo microscópico, pero más que micro, nanoscópico. Ahora, ¿esto inicialmente es una aproximación más bien teórica entonces? ¿Es más deducción que observación o es directamente observación? Empieza con algunas deducciones al principio y posteriormente va derivando ya en la experimentación, ¿ya? Pero porque se empiezan a construir una serie de teorías primero en torno al átomo, ¿ya? Porque el átomo es una partícula también, la podemos definir como una partícula, pero es una partícula muy muy pequeña y se creía desde tiempos de los griegos como Dalton, se creía que era indivisible, que no se podía dividir más, que era lo más chico que se podía encontrar y que eso era como el pilar de todo lo que existía, ¿ya? Pero después se encontró que este átomo se podía dividir en otras partículas mucho más pequeñas, ¿ya? Y que tenía un núcleo y que tenía alrededor electrones, ¿ya? Después se descubrió que habían 3 partículas subatómicas. Después se descubrió que habían 50 partículas subatómicas, ahora se dice que pueden haber muchas más, o sea, hay un mundo infinito ahí abajo que viene justamente de esta física y química cuántica. O sea, podemos esperar que en el futuro, qué sé yo, en 100 años más, la nanopartícula que ahora nos asombra por su diminuto tamaño sea una medida aún más grande que lo que se esté estudiando en ese momento. Claro que una partícula, por ejemplo, puede estar constituida por un grupo de átomos,
Ella puede ser 2, 3, 4, 5, 20, porque hay distintos tamaños de partículas. Claro. Hay partículas más pequeñas que otras, una de 20 nanómetros, otra de 100 nanómetros, 50 nanómetros. Claro. Cuando se habla de nanopartículas, se hablan generalmente de partículas muy pequeñas, pero esas están constituidas además por átomos. Y esos átomos, por más partículas más chicas. Claro. Ahora, hablamos de nanotecnología para referirnos a las aplicaciones y los desarrollos que se han elaborado a partir de la manipulación de nanopartículas. ¿Dónde podemos ver en la cotidianidad hoy que se usa la nanotecnología? Bueno, primero tendríamos que decir qué cosa es la nanotecnología. Ajá. Y la nanotecnología, igual vuelvo a la palabra tecnología, y tiene este prefijo nano, quiere decir que es cualquier tecnología que sea aplicada con materiales que sean de este tamaño muy, muy pequeño, ¿ya? Que es del orden del nanómetro. Y cuando hablamos de nanotecnología, también hablamos de nanociencia, porque no hay una sin la otra. Sin duda. Tú tienes que hacer ciencia, claro, y tienes que hacer tecnología para poder ir teniendo nuevos avances para mejorar nuestra calidad de vida finalmente. Y tú puedes encontrar, por ejemplo, nanotecnología ya presente en las pantallas LED. Puedes encontrar nanotecnología presente, por ejemplo, en algunas bicicletas que están hechas no con partículas, sino que están hechas con nanotubos de carbono, por ejemplo, que pueden ser muy livianas, ya, porque dentro de ese mundo pequeño hay distintas formas. Hablamos de nanopartículas, nanotubos, nanobarras, formas variadas, o sea, todas las formas que existen a nivel macroscópico, así como las conocemos, también existen en ese mundo de lo muy, muy pequeño. Y en lo personal, a ti, ¿qué fue lo que te atrajo para seguir esta línea de investigación? Bueno, eso también es una historia muy larga, es una historia muy larga, pero fíjate que yo estudiaba en eso entonces en la Universidad de Concepción y allí me sentí atraída por el grupo de estudio que trabajaba justamente en estos materiales, porque me llamaba la atención que cosas tan chiquitas que eran invisibles, que no las podías ver, podían ser solución para algunos problemas que teníamos como sociedad, que la podías aplicar en medicina, por ejemplo, para dirigir fármacos, que la podías aplicar en el medio ambiente, para hacer a lo mejor la búsqueda o la solución o más que digamos como adaptabilidad al cambio climático, etcétera. Entonces, por ahí me llamó la atención y empecé a estudiar y cada vez más y más, un poquito más. Ahora, actualmente tus investigaciones entiendo que se están relacionando con nanotecnología y energías renovables, sí, como hidrógeno verde o el hidrógeno solar. Cuéntanos un poco de cómo se juntan ambos conceptos primero y luego cómo la estás aplicando tú. Bueno, lo que pasa es que la nanociencia y la nanotecnología, como trabaja los materiales, porque básicamente uno lo que hace es fabricar nuevos materiales, pero de esta escala pequeña, invisible al ojo. ¿Ya? Entonces, estos materiales en esa escala tienen propiedades totalmente diferentes que son un mundo por explorar. Y depende de la propiedad que tenga ese material, es hacia dónde tú puedes aplicar ese material. Entonces, si el material, por ejemplo, tiene propiedades ópticas, lo puedes aplicar a lo mejor en imagenología, tecnología de televisor, etcétera. Si, por ejemplo, estas partículas tienen propiedades a lo mejor que son semiconductoras y que al mismo tiempo pueden degradar material, lo puede ocupar para descontaminar. Si estas nanomateriales, por ejemplo, tienen propiedades, por ejemplo, fotoeléctricas, la puedes aplicar en energías renovables como la solar, ¿ya? También la puedes aplicar en temas de hidrógeno, ¿ya? Si es que trabaja el hidrógeno desde una forma de producción renovable, ¿ya? Entonces, por eso que se abren tanto las posibilidades de las aplicaciones. Pero los materiales son muy similares, ¿ya? Ahora, y en ese sentido, podemos decir que la nanotecnología está siendo un factor, una herramienta clave en la meta del cambio de matriz energética. Es una contribución, yo no diría que es 100% eso. ¿Ya? Porque hay varias formas de contribuir con materiales de distinta escala. Materiales de macroescala, y materiales con características microscópicas como estas de nanométricas. Entonces yo diría que es como un conjunto, es una contribución, no es como que solamente la nanotecnología va a ser el cambio.
¿Qué hay de la explicación, perdón, la aplicación de nanotecnología cuando nos acercamos al problema del tratamiento de las aguas? ¿Cómo se aplica ahí? Claro, por ejemplo, en el tratamiento de las aguas, como te decía, si los materiales fabricados, que pueden ser nanopartículas, Ajá. nanobarras o películas, etcétera, tienen estas características de ser, por ejemplo, semiconductores, ¿ya? Pueden, por ejemplo, degradar agua porque generan unos radicales libres que sueltan, digamos, en el agua, y esos son los que van degradando el material que está ahí contaminado, por ejemplo. Ahora, entiendo que también te ha atraído el combinar tu trabajo con el arte visual, y de hecho has hecho exposiciones donde intervienes artísticamente algunas imágenes que obtienes en el laboratorio. ¿Fue un paso natural para ti combinar estas cosas? ¿Te pareció particularmente atractivo visualmente, además, lo que estabas haciendo a lo largo de tu investigación? Sí, fue algo natural e inevitable, Ya. porque en la exploración del mundo nanométrico, tú fabricas cosas, químicamente hablando, pero tú no ves el Claro. resultado así con tus ojos, porque nosotros como humanos, ¿cierto?, somos limitados. Exacto. Y tienes que ir al microscopio. Y cuando vas al microscopio tú descubres formas que parecen paisajes sacados de otro mundo. Entonces, inevitablemente, tú puedes vincular eso de alguna manera con lo visual. Claro. Y además también es un muy buen elemento para poder divulgar la ciencia. Esa es una. Y la otra es que también hay una sensibilidad ahí, pues, de observar más allá de lo visible, Claro, claro. los orígenes que compartimos todos. Ahora, y en ese sentido, ¿tú crees que el entender la nanotecnología, quizás en sus nociones más básicas, pero no solo su existencia, sino que su presencia en nuestra vida cotidiana, puede ayudarnos a una mejor comprensión en general del mundo? Claro, es una contribución por supuesto, sí. Aunque ahí hay varias cuestiones filosóficas que uno también debería discutir. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, como por ejemplo, además de los científicos, Ajá, dices tú. sí, sí. Bueno, es que ahí ya uno empieza a preguntarse, solamente se construyó la vida aquí en la Tierra, Claro. viene de otro lado, ¿cierto? Y eso, ¿cómo nos va haciendo a ser más humanos? Y no solamente un ser. O sea, ya ahí yo creo que se pierde un poco, ¿no? Se puede perder uno entre la historia. Y sin embargo, una pregunta y un tipo de inquietud que acompaña a la ciencia desde sus mismos inicios, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho no está la respuesta. Claro. Hay teorías. Y así el estímulo para seguir Sí, también, ¿no? claro. Ahora, tú eres de Santiago, pero estudiaste en Concepción, después en Valparaíso, ahora trabajas en Copiapó. En ese sentido, ¿qué experiencia has tenido y cómo ves el tema de la descentralización de la ciencia y el conocimiento en nuestro país? Creo que es sumamente relevante la descentralización y es importante también la movilidad, moverse, porque al moverse y ver diferentes formas de interactuar con las personas, con la ciencia, con las actividades en general, te permite ser como crecer y tener una visión más integral. Y la descentralización es fundamental, porque no podemos estar todos concentrados en el mismo lugar. Claro. Tenemos que expandirnos, porque expandirse en territorio también es expandirse en recursos, es expandirse en igualdad de oportunidades para todos y todas. Entonces, de alguna manera, creo que es algo que debería ocurrir de forma efectiva. Alejandra Tello, directora de Desarrollo Continuo de la Universidad de Atacama, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable, gracias nuevamente por invitarme acá, a este espacio. Esto fue Oye Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor, de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Nos vemos en una próxima oportunidad.